hay que tener cuidado con los libros y lo que hay dentro de ellos, ya que las palabras tienen el poder de cambiarnos. El ángel mecánico de Cassandra Clare. Hoy día vamos a empezar con esta hermosa estrofa de un libro, El ángel mecánico, de una famosa autora, Cassandra Clare, más conocida también como Judith Blumenfeld. Es muy popular ya que ella hizo la serie de los libros Cazadores de Sombras, que también es una película y también una serie que está de hecho en Netflix. Y con esto vamos a comenzar el día de hoy para presentar a una nueva querida invitada, Elizabeth versus madre, ya que es mi madre, y también una gran amiga. Entonces, querida Ismareta, así le digo yo, cuéntanos cómo estás. Bien, gracias aquí Dios, a ti aquí en Santiago. Qué rico. Sí, aquí está el tiempo mejor que en el sur, así que, pero ahora parece que me traje el invierno para acá, así que los días han estado más o menos nublados y allá en el sur ha hecho sol, así que todo al revés. Pero bien aquí en el encierro porque estamos como, bueno, nosotros no estamos en cuarentena, pero bueno, adaptarse a los nuevos tiempos. ¿Verdad? Pues sí, hay varios escuchados que han vuelto en cuarentena ya por Chile. Entonces empecemos para distraernos de todo este COVID que hay mundial. Cuéntanos, ¿qué te pareció la primera frase, la que hablé recién? De lo que De que leíste hay que recién. tener, sí, ¿qué piensas tú de eso de que hay que tener cuidado, incluso no tan solo con lo que uno piensa, sino también con lo que uno lee? Lo que pasa es que igual, como nosotros somos seres medio energéticos, entonces también a veces cuando tú transmites algo positivo o negativo, hay que tener cuidado porque a veces también las malas interpretaciones de lo que tú lees, porque la experiencia lectora es como sumamente importante en estos puntos, porque uno puede leer y interpretar algo que no es lo que te quiere decir el autor, o probablemente tú interpretas algo y puede ser mucho más allá de lo que el autor se podría haber imaginado. Entonces igual hay como libro en que el autor escribe y quiere transmitir algo y quiere que en el fondo tú decidas lo que quieres interpretar por la lectura. Pero es un poquito enredado, complicado porque hay que tener muy buena comprensión lectora para eso, entender lo que en el fondo te quiere decir el autor o el escritor, qué es lo que te quiere transmitir. Entonces, cuando tú lees algo, tú lo lees textualmente de lo que estás leyendo en el libro y tu mente a la vez está pensando qué es lo que significa lo que tú estás leyendo. Mm. Entonces, es un trabajo mental constante que uno tiene, pues es como algo innato en realidad. Pues. La Yo mente creo, sí, yo creo que una de las cosas que le destaca a mi mamá era que siempre ha tenido buena comprensión lectora. De hecho, ¿te acuerdas de ese libro que nos hicieron leer en la básica, Fábulas de Iriarte? Que nadie, pero nadie en el colegio, ni siquiera la profesora. De hecho, todos le reclamaron a la profe, como, profe, nadie entiende este libro. Y yo tampoco, dijo la profe. Y ahí yo me acuerdo que tú le ayudaste, pues, le ayudaste a interpretar ese libro. todas las fábulas, las leí completamente y le hice un resumen de cada fábula lo que significaba. Porque en el fondo era, cada fábula te estaba dando una enseñanza, pero ella como que no entendía el libro y era sí. ¿Y te acuerdas de alguna? Yo no me acuerdo de ninguna. Creo que había una del lobo y no No, sé, porque igual como eran ustedes, complejas. siempre tuve que leer muchos libros, entonces, y bueno, ahí empezó como mi lectura, porque cuando estaba en el colegio, olvídate, nunca leía los libros. Pero siempre tuve buena comprensión lectora, sí, sí, siempre. O sea, entonces, qué ha sido la literatura para ti? ¿Desde cuándo comenzaste a tener este encanto por los libros, ya que no leías en el colegio? ¿Cómo lo hacías como para incentivarte a la lectura? O sea, cuando estaba chica me gustaba la lectura, pero no mucho. Me gustaba más como hacer las obras de teatro de los mismos libros, como que lo encontraba muy entretenido, como que bueno, uno a veces en la mente cuando está leyendo, tú te empiezas como a imaginar la historia, empiezas a transmitirla en tu mente, pero Claro. a mí me gustaba, hacer la obra. Por ejemplo, yo me acuerdo que cuando chica hice la obra El Príncipe Feliz,
y como que ahí entendí el libro porque no lo entendía y porque no lo quería leer. Entonces, y me acuerdo que hice Romeo y Julieta también cuando chica. Entonces, como que los libros no me gustaban mucho y menos la enseñanza media. La Mm. enseñanza media, creo que el único libro que leí fue Amor en tiempo de cólera y 100 años de soledad, que no entendí, nunca lo entendí, el 100 años de soledad, era un enredado, y lo leí por leerlo. Y uno de Eurípides parece que también tuve que leer. Edipo Rey también lo leí, que no entendí nada, que todo se llama Aureliano I, Aureliano II. Así que, y la lectura empezó ya cuando tuve a mis hijos, y ahí por obligación. ¿Crees que la literatura ha cambiado de lo que tú leías en la época tuya en los colegios con la de nosotros? ¿Como que sientes que eran más fáciles que las tuyas? Yo pienso que la literatura sí ha cambiado bastante. Es que la mente de la juventud que escribe ahora es diferente. Es diferente porque es más amplia. Antes era como muy cerrado y como que los mensajes eran totalmente diferentes, pues eran como muy a la antigua, así como muy retrógrado. En cambio, ahora como que la literatura, me acuerdo de Amy, del Gigante Egoísta, creo que los libros más entretenidos, que no sé si eran de mi época o no, pero de la época de usted eran como El Papelucho, que era como súper entretenido, que también me acuerdo que parece que lo leí, de Marcela Paz. Pero sí la literatura ha cambiado mucho, no es igual como era antes, es diferente, es más amplia, es más libre, es más abierta, tiene más imaginación que antiguamente. Antiguamente a poco la imaginación, o sea, yo creo que sí había imaginación, pero no como ahora. Creo que la literatura ahora uno puede decir que es mucho más abierta. Es más Incluso el lenguaje se ha cambiado bastante. porque uno leía libros, yo me acuerdo que 100 años de soledad, creo que era este, no estoy segura. Martín Rivas tuve que leer, Salvador Gaviota, ay, no me acuerdo, y todos eran como algunos en castellano antiguo, entonces era como, como muy educado, muy Como ordenado. hablando en tercera persona, vosotros, vuestro. Todos ustedes era como muy ordenado. Es que muchos eran en el castellano antiguo. Sí, ¿Y eso es como... Y leí cuándo, ya? chica, muchos libros de como románticos, así, que venían algunos libritos y leía como poemas de amor y eran libros de amor, con libros de amor Ah, que ya. yo era chica. Es que una vecina mía le gustaba comprar esos libros y yo de copuchera leía así como eran románticos en el amor y todo eso. ¿Y tienes algún libro favorito de tu infancia o un libro en general que te guste mucho? De chica, bueno, siempre me gustó El Principito. Creo que es Ya. un libro muy interesante, que siempre me gustó, creo que lo leí muchas veces, me gustó mucho. Cuando yo era chica, ese fue como uno de los libros que Ese es más... un libro que en verdad pasa en generaciones y generaciones, porque incluso todavía lo siguen leyendo en el colegio. Lo que pasa es que es un libro que tiene mucha enseñanza. Es un clásico. Cada frase que tiene El Principito tiene una enseñanza. Lo que pasa es que en la época antigua nosotros leíamos ese libro, pero y te hacían las preguntas correspondientes y pares, ¿me entiendes? No, nunca hubo una interpretación más allá psicológica de ese libro. Ya. Nunca hubo una interpretación así como, oh, esto me está enseñando esto. No, Mm. pues uno leía el libro y tú respondías las preguntas de la prueba y se acabó. En cambio, hoy en día, Pipito tiene mucha enseñanza. Y antiguamente uno lo leía nomás. No le Claro. tomó la importancia, un libro que tú nunca te aburres de leerlo porque cada frase, cada palabra que tiene una explicación y una enseñanza. Que ahora que tenemos la mente más abierta y como más despierto, podemos comprender la enseñanza que quiere demostrar el escritor. Sí, eso Es es muy cierto. Bueno, El Principito, pero ¿tienes algún otro libro favorito o un libro que haya sido un maestro para ti? ¿O considerarías como El Principito el que más te ha gustado? bueno, que me gustó harto fue El Principito y el otro que me gustó harto fue El Caballero de la Armadura Oxidada, que lo leí varias veces. Ese me gustó mucho. También por la enseñanza que deja, pero eso yo los vine a leer ya mayor, ya pues vieja, ya vine a leer esos libros. Esos fueron como los libros que más me han gustado. Y a mí me gusta mucho leer Ocho, todos esos libros de
espirituales, religiosos, que son más abiertos a El Alquimista, los libros de metafísica, que son como más abiertos. Creo que uno de los libros favoritos míos de la infancia era la Biblia. Puede sonar o raro. Así ¡Pero como qué fome! Eso pasa cuando no hay televisión en las casas. La Biblia, creo que mi parte como espiritual se basó un poco en la Biblia, porque no es que leía mucho los santos en general, pero San Pedro, sino que me gustaba mucho leer los salmos, que eran muy bonitos, y los proverbios, que también tienen mucha enseñanza. Los salmos al final son como poemas, ¿cierto? Un poema, y cosas son lecturas. Un salmo. Y los proverbios que tiene la Biblia me gustaban mucho. Y este es como una infidencia que voy a contar, porque yo siempre quise tener una Biblia, pero nunca nadie me compró una Biblia cuando yo era chiquitita. Entonces, porque me gustaba mucho leerla. Entonces, estaba yo como en cuarto básico, y en el colegio, como yo estaba en un colegio de monjas, ¿cómo se llama? Estaba en un colegito de monjas, y siempre nos tocaban, cada ciertos días le tocaba a unas personas hacer la oración de la mañana, y a mí me tocó hacer la oración de la mañana, y te pasaban la Biblia. Entonces yo esa vez hice algo que no se debe, no la devolví, me la robé, me la robé, y nunca la devolví. Pues. Entonces esa Biblia está, hasta el día de hoy la tengo yo. Sí, es la regalona de la casa. 1000 años. Bueno, no hay ningún acto deshonesto que no se haga con deseos de honestidad, desde el corazón, justificando las cosas. No, si hablamos de un libro regalón, ese fue como mi primer libro regalón que hasta el día de hoy lo tengo, porque está bien ojeada, bien carreteada, porque la leí mucho. ¿Qué es lo que más te gusta de la Biblia? Hablándolo como un libro, yo sé que la Biblia es más que un libro, pero hablando como literatura, ¿qué es lo que más te gusta de eso? Si la Biblia fuera realmente una simple historia de un Jesús, de una persona que vino a salvar a la humanidad, y bueno, y otras historias más que tiene del Apocalipsis, que tiene con la creación de Adán y Eva. ¿Qué es lo que más te gusta de lo que es la Biblia? Y lo que me gusta de la Biblia, como te decía anteriormente, me gustan mucho los proverbios, porque te educa mucho. Yo leí muchos proverbios cuando era muy niña, entonces como que el camino, nunca me fui a ser monja ni nada espiritual, pero sí era como que de repente la lectura de la Biblia me daba como tranquilidad, me educaba a la misma vez, como que me educaba para hacer cosas que uno pensaba que estaba haciendo bien y la estaba haciendo mal. ¿Hay algún proverbio que te haya gustado? Uy, hay muchos proverbios, hay muchos salmos. Lo tengo aquí, se los voy a mostrar. Aquí está la Sagrada Biblia. Esto es una herencia familiar. Familiar que encontrársela, que está bien destruida. Oh. Qué vergüenza, pero la verdad que si ustedes piensan que esta Biblia yo la tengo de cuarto básico, que aquí está, y está toda carreteada, y se nota en los ojeos de los libros, está llena de velas porque a veces no tenía luz, y le prendía y la leía. Entonces, Tiene mucha historia entonces. es como mi regalón, entonces no, creo que dentro de la lectura los salmos me han gustado mucho. Creo que hay un proverbio que a mí me gustó mucho, que hablaba como de los hijos, como que en el fondo uno tenía que educar a los hijos bien, y como que era necesario reprimirlos en algún momento como un castigo, uno tenía que hacerlo para que uno sintiera que lo estaba haciendo bien. Entonces, si tú me preguntas qué proverbio me gusta, en realidad me gustan todos. O sea, alguno de los proverbios hablaba de que en verdad no es llegar y tener un hijo, es como es un ser consciente del cual puedes crear un arma o puedes crear un ser creador que puede aportar a la humanidad. ¿A eso te refieres? Claro.
Y aquí yo tengo uno subrayado que siempre lo leía yo, que me gustaba mucho, que dice que la amargura está en el corazón que trama el mal, la alegría es lo que procura la paz. Entonces es como algo sabio, porque cuando tu corazón está triste, te estás poniendo cada vez más amargado. Entonces, y ahí está como entra como tu maldad, como sed. Y después dice que la alegría es la que procura la paz. O sea, entonces hay muchas cosas que uno tiene que aprender como a leer los proverbios porque te dan mucha enseñanza. Qué increíble que con todos los libros de autorrealización que existen hoy en día al final son solamente inspiración, para no decir copia, son inspiración de grandes textos como la Biblia. Es que sí, pues la Que Biblia solamente tiene... la están explicando de otra forma, porque igual la Biblia es difícil de entenderla, o sea, tiene un lenguaje que es súper, ¿cómo se dice la palabra? No explícito, implícito, entonces hay que en verdad tratar de interpretar lo que tratan de decirte. Claro, porque es como, por ejemplo, los libros ahora, como dices tú, espirituales, hay una parte de lo eclesiástico que es muy linda, que a mí me gusta, que dice, hay un tiempo para cada cosa y un momento para hacerlo. Tiempo de nacer y tiempo para morir. Tiempo para plantar y tiempo para arrancar lo plantado. Un tiempo Wow. para dar muerte y un tiempo para sanar. ¿Ven? Entonces te explica, o sea, un tiempo para destruir y un tiempo para construir. Un tiempo para llorar y otro para reír. Un tiempo para los lamentos y otro para las danzas. Entonces, Wow. están los libros espirituales dentro de muchas cosas de la Biblia, porque la gente, si tú le hablas la Biblia, te dice, ah, Uno ya, como, sí, pues. los apóstoles de Juan, de Mateo, de Lucas, y no, hay otra parte de la Biblia que es interesante que debería ser leída. Es que ni siquiera en las misas la leen tampoco. No, porque la misa no lo explican. Entonces, yo aprendí harto de la Biblia, porque eso es como uno de los libros míos regalones, aprendí harto de la Biblia y de hecho por eso fui catequista harto tiempo, trabajé con hartos niños catequesis y creo que no por sentirme orgullosa o el ego de uno, muchos aprendieron mucho porque yo les expliqué la Biblia de una manera diferente, una manera más abierta, como más espiritual, y se la expliqué de una manera diferente. Entonces, como que a ellos les gustaba leer la Biblia, era como entretenido. Y Así que genial. eso, Mira, ahora a quién apareció el Wilfred. ¿No escuchas, Wilfredo? Parece que ahí recién se está conectando. Bueno, ahí se va a conectar con nosotros, que él también le encanta, ha leído también mucho la Biblia. Qué lindo porque al final es como que cuando te cuentan de esta forma lo que es la Biblia, obviamente te llama la atención y te dan deseos de leerla. Yo creo que voy a dar el desafío de leerla, así aunque sean algunos pedacitos para ver qué tal, porque yo me acuerdo que cuando chica la leí, porque mi mamá la tenía a la entrada de la casa, entonces era como, obvio que en algún momento uno va a leerla. Y no entendía nada, era como, oh no, qué complejo. Era como estar leyendo en otro idioma. Entonces, eso obviamente, la ignorancia de uno hace perder el encanto de leer algo que en verdad, si no lo entiendo, ¿para qué? para que pues, justamente, pues no, hay que leerlo, pues, Sí, porque es así. muy linda, sobre todo lo eclesiástico, lo eclesiástico y lo que es los proverbios son muy, muy bonitos, los salmos igual, todos son muy bonitos. Entonces, eso es como, si me preguntas qué libro como que me ha marcado en la vida, ha sido la Biblia. Porque cuando tenía pena, cuando estaba triste, cuando pasaban cosas, me iba a la Biblia, cerraba los ojos y la abría. Y donde lo abría, ahí leía. Y ahí, Ah, porque como que sí, era justo lo que yo estaba buscando y era el mensaje. ah, qué lindo. O Entonces, sea, fue como tu escape de alguna otra forma. Fue tu maestro, ese amigo, ese amigo sabio que a veces uno no tiene. sí, es verdad, pero siempre me gustó mucho leer la Biblia. Qué bello. Y aparte de la Biblia, bueno, que yo creo que nada,
difícil comparar algo con la Biblia porque es un mundo, o sea, son millones de años, historias y cosas tan importantes como que hoy en día marcan la religión. Gracias a Jesús, la religión se ha formado, se ha creado, así por decirlo. Entonces, ¿tienes algún otro libro que te gustaría compartir el día de hoy? Me gustó mucho el libro del Señor de la Armadura Oxidada, que era muy bueno. Me gustaba mucho ese libro. ¿Qué libros tienes ahí? Estos son tuyos, pero que también los leí, de No me Julio acuerdo. Verne, La Vuelta al Mundo en 80 días, de Julio Ah, Verne. Me gustó mucho ese libro porque también vi la película. Y el amor en tiempos de cólera. Oh, no Es me como que acuerdo. podría crear el libro ahora, Amor en tiempos del COVID-virus. Del COVID. En vez de cólera, amor en tiempos de virus. Entonces, son cuentos de Oscar Wilde. Oscar Wilde, qué bello. Bueno, yo conozco hartos poemas de él. El gigante egoísta, que lo leímos. El gigante egoísta. La golondrina y el príncipe, que es muy linda esa historia. El príncipe de la golondrina es una colección, está dentro de un cuento, perdón, de un libro. Sí, Yo pensé que era un libro aparte. O sea, sí, pero acá lo hacen como cuento más pequeñito. Ah, la colección, qué bello. El pescador y el alma también. Y bueno, y de los libros cuando chica que me gustaron mucho fue El Príncipe Feliz. ¿De Muy qué lindo. trata ese? No, el príncipe y el mendigo, ¿cierto? El príncipe Feliz era como un príncipe era una estatua que colocaron al centro de un pueblo, y el pueblo era como, entre comillas, había mucha gente que igual era pobre, entonces él estaba hecho de oro. Es Y el le mismo que el príncipe y la golondrina, ¿o no? se llamaba como el Ah, príncipe. Y ya. estaba así como de cosas de oro y rubí. Entonces la golondrina se posó sobre él y le decía, mira, ahí está como este niño pobre que necesita, sácame la joya que está, no sé, la espada. Después sácame la joya que está acá. Al final que la golondrina fue regalando pedazos de oro del príncipe y regaló, el último que regaló, entonces él le dijo, tienes que irte. Y ella le dijo, no, me voy a quedar contigo. Y ella murió y, pues, al lado del príncipe. También yo la interpreté en una obra de teatro. ¿En serio? Sí, era muy bonita. ¿Quién fuiste? El príncipe. El príncipe en esa época. Así que, pero muy bonito el libro, me gustó mucho. ¿Tuviste que estar de estatua todo el rato? Y hablando, pues igual tuve que hablar y decir todas esas cosas. Pero tengo que haber estado como en cuarto básico, quinto básico. ¡Qué entrete! Yo me acuerdo que en el colegio hicimos 2 obras de teatro, no sé si te acuerdas, como La hormiguita cantora y El don de melodía, y yo era el hongo, así súper triste. Era buena, sí, era buena. Sí, ¿y cuál más? No, creo que fue ese nomás, no me acuerdo de otro. Qué No, chistoso. pero parece que es así, no me acuerdo de otra más. Sí. Y creo que fue donde tuve la mejor nota, porque yo creo que leer un libro y después actuarlo, hacerlo parte de tu realidad, te permite entenderlo mucho mejor. Es diferente, por eso es lo que te digo, o sea, la mayoría de los libros que a mí me gustaron fue porque yo hice la obra y lo entendí. Era Sí. diferente que tú lo estás. Ahora no, pues ahora uno lee y se empieza a imaginar y todo, pues, pero es interesante. Y aquí estamos con Wilfred, ¿no escuchas, Wilfredo? Sí, le Al escucho muy fin bien. llegaste, pucha, te perdiste el temazo. Estábamos hablando ¿Cuál temazo? de tu libro favorito. ¿Cuál es Adivina mi cuál. libro favorito? La Biblia. El libro de los libros. El libro de los libros, el libro incomparable. El Es que libro uno, que ha ¿Qué sido una más inspiración. que tendrías que leer más si supuestamente leías Mira, más como el libro de los libros? increíblemente, la Ismareta aquí me ha convencido de leerlo, más que como tú me has convencido. ¿Y por qué? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo que...? Es que me estaba hablando de los proverbios, de la Ah, historia. sí, es que yo la traté de pagana, por eso quizás Sí, se me dice enojó que un soy poco. una pagana. O sea que es verdad. Pero bueno, mientras la leas no es importante.
Es que yo también me explicaba que dentro de mis libros, cuando que yo siempre quise tener era una Biblia. Y como que antiguamente igual tener una Biblia era súper difícil, po. ¿Era caro? Entonces yo estaba en cuarto básico y me la robé del colegio. Ah, maravilloso. ¡Qué Me bello! Un harto psicomágico. prestaron para hacer una oración de la mañana, pero es que el colegio era católico y tenía muchas Biblias, porque de hecho nos daban una Biblia cada uno y después nos quitaban las Biblias, po. Entonces, yo ese día no la quise devolver, y dije, sí la devolví, no, la devolví, pero dentro de mi mochila, en mi bolsa. Y yo Sí. le expliqué a la gente que hasta el día de hoy la tengo, pues, siempre la Mm, leí desde chica, cuando estaba triste o me pasaban cosas, leía la Biblia. Y mm, como que estaba en el ojo y donde abría Combo. la Biblia era la respuesta que Dios me quería mandar. mm. Entonces, y la parte favorita del día de la Biblia siempre son los proverbios que le explicaba la Yasmina y los eclesiásticos, que son muy ¿Cuáles son los interesantes. eclesiásticos? El que te leí por delante, Ah, el ya. que ¿Pero cuál es la diferencia entre un proverbio y un eclesiástico? ¿El Son proverbio es libros una distintos. historia? No, no, son libros distintos. Son libros Ah, distintos. A ya. ver, mire, lo que pasa es que en la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, están los libros sapiensales. Sapiensales. De ellos está sabiduría, proverbios, eclesiástico y eclesiastes. Mm, Creo que incluso el libro de Job entra también en el libro de la sabiduría, de los sapiensales, sapiensales. Y mm. dentro de los sapiensales también entran los salmos, creo que yo. Hay una categoría, sí. Los libros de salmos también entran los sapiensales y Cantar de los Cantares, que el libro que te recomendé leer, es muy corto. de los cantos preciosos. Es ¿El lo más cantar de grande los que cantares hay. de la Biblia? Yo pensé que era parte. No, no, es de un folleto de la esquina, no, es de la Biblia. ¿Qué mamita querida? Digo yo. Por Dios, digo, ¿no? ¿De dónde salió? No, salió ahí, no, una revista Cosas, salió en la revista Cosas, el Cantar de los Cantares. Es de la Biblia, Georgina. Usted Sí, sabe, Elizabeth, que yo le digo hermaneta. Yo le digo Mm. Georgina a ella. Me gusta decirle Georgina. me gusta a mí también Georgina, sí, creo que le Georgina. digo. La Georgina no, me cuesta decirle, siempre me ha costado decirle Jazmín o Yasmín. No, no, no me. Hay Es algo como poco que digo. serio, por eso te gusta No, no, decir es lindo, es Georgia. lindo, el hombre es muy lindo. Pero hay algo a mí como que digo, no sé, Mm, como que Georgina es como. Maravilloso. Bueno, pero el cantar de los cantares. Y el cantar de los ajá. cantares es el libro del amor de los amantes. El amor. Ah, sí, sí, nos comentaste de ese la otra vez, del amor de los Entonces, amantes. y ahí lo que nos dice es que la doctrina, yo digo, y lo va a entender muy bien Mareta, el fondo, la doctrina de la iglesia, si considera de que ese libro es inspirado por Dios, quiere decir que en ningún momento rechaza la sexualidad bien vivida. Mm. Porque en el fondo es una historia de dos enamorados que se desean. Pero explícame una cosa, porque siempre he escuchado esta explicación que te dan en la iglesia, pero quiero ver la opinión de ustedes dos. Porque existe el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, en el ¿Sí? cual el antiguo Dios era malo, nos castigaba por nuestras consecuencias, y luego vino un Dios bondadoso. Nos da a entender como un poco que Dios es un poco humano, porque un Dios uno lo ve así como algo que no se equivoca, algo que no comete errores, algo perfecto. Entonces, ¿cómo puedes darme entender a la gente de que este Dios sea dos versiones totalmente distintas? No sé si quieres hablar tú primero, Mareta, o Que hable Wilfred. Mareta primero, sí, por favor. Para mí, bueno, dentro de las cosas, el Antiguo Testamento significa una cosa que habla netamente de la creación en general, de Mm. todo lo que es antiguo, desde cuando empezó la creencia de la creación. Por eso desde ahí parte el salmo de la creación, desde el Antiguo Testamento, y no es que hay un Dios malo ni Mm. castigador, no es malo ni castigador, o sea, es un ser que en el fondo, cada, cada ser humano tiene la interpretación equivocada, yo siento, de que Dios es como un ser malo y Dios no es así, pues, o sea, las equivocaciones las tenemos nosotros como seres humanos. Él solamente mostró ni siquiera el castigo, porque por eso lo muestra él como los diluvios, la destrucción,
pero porque nosotros como seres humanos fuimos destruyendo Sino todo. que fue la consecuencia de nuestros Pero, propios actos. y ojo, Esto te habla netamente de la creación general del hombre, del ser humano y de todo. Y el Nuevo Testamento habla de los nuevos tiempos, de las nuevas cosas que vienen y van a pasar, que pasaron y van a pasar. ojo, el concepto del diluvio es muy importante, porque la gente piensa que es como que simplemente Dios tiró el agua encima y lo mató todo. Sí, Pero no es, hubo una predicación antes, o sea, dice, lo llamó a la conversión. O sea, sí, Dios siempre, en el Antiguo Testamento, un Dios muy bravo, pero que antes de aplicar la ira, aplica la misericordia. Pero te dice, oye, por favor, dale, dale, te doy una oportunidad, te doy 3, te doy 4, te doy 5, 6, 7. Y ahí después te quejas porque mandé el diluvio. Por Dios, Como lo que por pasa Dios. ahora con el COVID. Te hemos Claro. advertido hace mucho tiempo. Bueno, en el fondo siempre las cataclismos son eso, ¿no? Son en el fondo un llamado a... Pero es que no es que vino de la nada y digo, oh, Señor, te vino eso. No, hubo una cosa antes, ¿no? Hubo gente que habló, portémonos bien, muchachos, portémonos bien, Claro. que pueden venir momentos difíciles y la vida, no, te dice, no. Llega la cosa, llega el diluvio, llega la pandemia. Y después todo, bueno, ¿Y llorando. crees que al final es parte del ciclo del humano? Porque al final todas las historias siempre, o que las 7 vacas buenas, perdón, las 7 vacas, los 7 años buenos y después los 7 años malos, como si el humano siempre estuviera en este círculo vicioso de bondad y ¿Qué es eso de después las 7 vacas? Perdóname. ¿De de dónde Moisés, la sacaste? historia, ¿De dónde esa cosa? espérate, no, ¿cómo ¿De era la dónde siete historia? La historia vacas? De José, el rey de Eso, los sueños, de usted. de José. José, sí, eso sí. Ah, Ahí, ¿nunca sí. la leíste, no, esa historia? Pero eso no, pero, digo, pero es un sueño, digo, eso es un Sí, pues, sueño, pero una al final interpretación. después, bueno, él lo interpreta y se vuelve real, pues, donde habían 7 años de abundancia y después 7 años de miseria, así por decirlo. Pero Entonces, producto de la sequía. en la sequía, entonces, a lo que quiero llegar es que al final el ser humano siempre ha estado en este círculo de prosperidad y de decadencia, Sí, constantemente. justamente, o sea, bueno, el concepto del devenir, o sea, está en la Biblia, ¿no? Y que es compartido con otras culturas, ¿no? Pero digo, a ver, porque una cosa es el devenir de la Video, creación. ¿Qué pasó? no, nothing, no, El devenir de la creación. Por ejemplo, a ver, ahora estamos acá de noche, sale el día. Invierno, primavera, verano, otoño. Eso es el devenir de la creación natural, ¿no? Pero muy Claro, distinto del devenir del ser humano, ¿no? Que otra cosa, ¿no? Que es decir, el ser humano que en el fondo tiene que comportarse bien, pero tiende hacia el mal. Eso es otra cosa, ¿no? Que se haga poesía al respecto de que uno es como volátil como el tiempo, es posible, pero una cosa es el devenir natural, que uno se va adaptando y va haciendo cosas para sobrevivir. Y otra cosa claro, es la tendencia de decir, de chuta, parece que la raza humana siempre tiende al mal, pero hay otros que tienden al bien. Eso, digo yo, hay que hacer la distinción, yo digo. Porque no es cíclico, ¿no? Porque existe el bien y el mal. Y- claro, pues. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí, Elizabeth Medel? se nos fue la Imareta aquí. Se nos fue la Elizabeth Medel. No, ¿Cómo vuelvo? Se pero nos sí, fue, pero no, vuelve. pero síguelo. Ahí está muy bien. Ahí sí, ahí está. Pues, la invitada especial se nos fue. Pero qué especial, No, estaba escuchando el señor Wilfredo. el señor. Sí. Entonces, como tú, querido Wilfredo, te faltó comentar qué es lo que más te gusta de la Biblia. Así Es como difícil. comentarlo como un libro, ¿ya? Sin compararlo con lo que es religión, como literatura. Es que no puede, ese es el problema. ¿Sí? ¿No se puede? No puede, ¿Así? o sea, Posible, yo creo, compararlo. no se puede. Que no Porque se puede, que no se a ver, porque en fondo, incluso, pongámonos, hagamos el ejercicio. Ya, hagamos Hagamos el ejercicio. Pongámonos en la mente de un hombre que tiene simplemente una necesidad académica y dice, con total objetividad, analizo ese libro. Dice, bueno, analizo ese libro sin que sea lo que significa para mí, por ejemplo, que en el fondo es un libro divino. Es súper filosófico el libro. No, más incluso que filosofía. O sea, Metafísico. es el Dios que habla, no, o sea, sí, metafísico, sí, metafísico, sí.
lo que significa que sea, hay filosofía en ello, ¿no? Pero Mm, sobrepasa la filosofía. ¿Qué claro. sentido? Que yo es sobrenatural. Mm, ¿Ya? O sea, pero hagamos el ejercicio del hombre racional, que dice, yo quiero ya, analizarlo desde el punto de vista netamente racional, sin lo sobrenatural, que esa es mi opción y mi experiencia, y la experiencia de los siglos. Pero hagamos el ejercicio que tú dices, como si fuera un libro más. Y hay que verlo a los ojos de la historia. Y es sorprendente, porque Mm, hay otros libros que se hicieron paralelo y no han tenido la influencia. Caballo de Troya. Pero ese es de hace 40, 30 años. Pero Mm, la Ilíada, por ejemplo, del verdadero caballo de Troya, no del otro, no de, de ese caballo, ese caballito, ese es un pony al lado ese caballito de corcel, ya. de la Ilíada, pero de la Ilíada, por ¿Ya la ejemplo, que Ilíada? donde aparece el caballo de Troya, ¿no? ¿Cierto? Mm, En el poema épico de Homero aparece el caballo de Troya, ¿no? Y fue escrito mucho antes que la Biblia. ¿En serio? Wow, eso Claro. no lo sabía. Y obviamente que sigue teniendo importancia porque todavía se lee. Incluso yo lo tengo por acá. ¿Dónde lo tengo? Acá lo tengo. Nunca lo he leído ese libro. Acá Leí lo la tengo. Odisea. A ver, acá. Ilíada, Homero. La idea de la Odisea, sí. Justamente. Mm, Y yo decía, también la tengo. Entonces, y fueron escritos antes que la Biblia. mm, Uno dice, bueno, y tú dices, ¿y por qué la Biblia sigue teniendo una importancia fundamental? ¿No? Digo, porque en el fondo es un libro que al mismo tiempo sirvió de un ordenamiento moral. Eso diría un hombre racional, un hombre de academia. Diría mm. que en el fondo ese libro sagrado es fundante de sociedades. Tiene una relación con lo moral, con los códigos, con las reglas. ¿No? Porque al fin y al cabo, que en el fondo, pensemos en la Edad Media, donde no había alfabetización aún, ¿no? Muy grande. Pero la gente se sabía los pasajes del Evangelio de memoria, porque lo escuchaba. Y, por ejemplo, los 10 mandamientos de Moisés, no matarás, no robarás. Y todo eso sirvió, como en el fondo, como un ordenamiento moral de la gente, cuando todavía no existía el derecho como existe ahora. Claro. Entonces, entendemos de que como libro eh, eh, tiene ese concepto, de que sirvió por mucho tiempo como la reglamentación, la forma de vivir una vida en función de unas Mm. reglas. Después podemos decir si una vida pacata, media de beato, moralista, fome, con poca libertad, eso es discutible, por supuesto, obviamente. Pero de que sirvió para un ordenamiento de la vida Oye, social, pero lo fue. ¿creen ustedes que la Biblia, si no, no hubiera sido tomada por la religión, si no le hubieran dado el énfasis que le ha dado la religión en sí, ¿crees que el libro seguiría teniendo ese valor que tiene hoy en día? Es ¿O que la sería como un religión, libro más de como la Odisea, la Ilíada? yo diría que al contrario, porque bueno, la misma Biblia dice en el Evangelio, por los frutos se conocerá el árbol, ¿no? Ujú. ¿Qué es lo que dice ese concepto? De que en el fondo no hay nada que en el fondo sea lo suficientemente fuerte, que en el fondo no sea verdadero por sus consecuencias, por sus actos. Es decir, yo no saco nada con decirte, oye, la Biblia es la verdad, la Biblia es la verdad, la Biblia es la verdad. Mm, Si no es que leyéndola tú entiendes que mm. y las consecuencias de leerla son verdaderas. Por lo tanto, ¿qué quiero decir con esto? De que la iglesia casi que tampoco ha tenido mucha necesidad de, porque la gente no la lee. Si No. la iglesia dice léala, 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 no la lee. Pero se lee voluntariamente Mm, y sigue teniendo una fuerza en la gente. Es decir, que en el fondo, si no fuera cierto, si no fuera tan verdadero, es imposible que por 2000 años haya tenido, incluso más, porque si contamos el Antiguo Testamento, estamos hablando de casi 7000 Antes de años. Cristo, claro. 7000 años. O sea, la palabra entera de Dios lleva 7000 años con esa importancia. Yo te digo, aunque yo estuviera todos los días en la tele diciendo que la lean, no me van a hacer caso. Pero es imposible que si fuera mentira, estuviera 7000 años. Siendo, o sea, es como Mm. que su manifestación habla por sí sola. O sea, no Claro. hay, como dicen, la mentira tiene patas cortas, ¿no? La mentira, ¿Y tú qué piensas, Isma?
de la importancia de la Biblia, o sea, yo siento que como lo dice Wilfred, está por sí sola, pues, o sea, no es necesario ni programarla, ni hacerle tanta propaganda a la Biblia, porque que este libro llega a ti en el momento justo y cuando tú lo necesites, entonces siento que cada persona le toma la importancia que quiere al libro que tenga. Porque hay personas que dicen, no, a mí no me interesa leer la Biblia, que fome, no me interesa bajo ningún concepto. Y en el fondo, por ejemplo, la parte de los proverbios que a mí me gusta, o la parte de los eclesiastes, en el fondo, los eclesiastes lo que tocan es como ¿cómo se llama? Las deficiencias del ser humano. En un proverbio, en una frase tan pequeña, esto se dedica a hablar netamente de la deficiencia como ser humano, de por qué queremos, porque yo me acuerdo que una vez escribí como que raro es que raro es el humano, nacer no pide, vivir no quiere y morir no quiere, ¿me entiendes? Sí, de Francisco Cabral. No. Claro, Facundo Cabral. entonces al final es raro la rareza del ser humano, entonces creo que cada persona, uno no puede obligar oye, lee la Biblia, ¿me entiendes? Porque a la gente no le interesa lo que no sabe. No saben que tiene la Biblia dentro. Lo único que saben que existen, que está San Pedro, San Juan, Mateo, Lucas, ¿me entiendes? O sea, pero no, lo que escuchan es cuando van a la misa, pero no saben que la Biblia en sí tiene otras cosas que son muy interesantes. El maestro llega cuando el discípulo está listo. Claro, ¿verdad? Yo creo que pasa lo mismo con la Biblia. Claro, y creo que es Muy una verdadero. base fundamental para mucha literatura de hoy en día, aunque es imposible que sea comparable, ¿me entiendes? No es comparable, pero los proverbios, los salmos, los eclesiastes son la base de muchos libros espiritual, entre comillas, que existen hoy en día. Sí. Porque si tú te pones a leer como yo te leía adelante, tú decís, wow, mira, lo habían escrito en la Biblia, y yo pensaba que no lo había pensado, y no, está ahí en la Biblia, entonces son la base de inspiración para otras cosas de literatura que se escriben hoy en día y que se agradece porque en el fondo te ayudan como a aprender y abrir más tu mente. Pero creo que no hay comparación, o sea, la Biblia no tiene jamás comparación con nada, creo que ahí está todo, ahí está todo. Ahí está todo. Bueno, De y hecho, toda la demás literatura busca eso, ¿no? Tener el mismo efecto. O sea, yo creo que el sueño de todo, incluso, por ejemplo, de los más grandes libros de la historia, de post la Biblia, lo que Claro, buscan es un poco eso, es que ese libro sea eterno, ¿no? Porque la Biblia está orientada a la eternidad, a lo claro, infinito, a Dios. Y en el fondo, lo que desea en su mayor interior un escritor es que su obra perdure también en lo eterno, más allá de claro, él y más allá. Entonces, todo, en el fondo, todo escritor que por lo menos tenga esa pretensión está imitando lo que hace la Biblia. Lo quiera o no, está cierto. imitando eso. claro, eso es verdad, pues. Y, bueno, y el hecho cuando nombró eso de que el robo de la Biblia, por ejemplo, Sí, en el fondo lo que demuestra es que en el fondo no es que alguien le haya dicho, no, mira, hay que leer acá, es la curiosidad personal, eso me pareció maravilloso, o sea, en el fondo el acercamiento es por una cuestión muy personal. Al fin y al cabo, si alguien te va obligando, uno no lee, pero si uno después se va acercando por esa curiosidad, esa voluntad. Ahora que estamos hablando ¿verdad? de esto, me acordé de este libro de Deepak Chopra. No me gusta mucho él, lo encuentro como muy business guy, pero hay un libro del que me encanta que es cómo conocer a Dios, cómo saber de Dios. Y en una parte, al principio, en realidad, la primera página dice de cómo Dios ha logrado ser adorado por todo el universo, todo el mundo lo conoce, todos sabemos que es invisible, sin embargo, es reconocido y es recordado y va a ser eterno para siempre. O sea, es increíble cómo este Dios tan poderoso, que ni siquiera ha hecho presencia, y que bueno, a excepción de Jesús, es imposible de comparar. O sea, increíble como Dios, sin tener que él mostrarse, hey, soy Dios, la gente lo valora, la gente lo adora, la gente habla de él, de alguien que ni siquiera lo conocemos y que quizás está millones de años luz de que lo conozcamos. claro.
pero se habla de él siempre, y siempre se ha hablado, desde que nosotros tenemos la conciencia humana, desde que somos seres humanos, es que se ha hablado de un Dios. Y es súper, él decía que es como súper extraño de que al final, ¿quién es ese Dios? O sea, alguien habló de un Dios y desde ese momento Dios se hizo Dios y cómo logró ser Dios. Esa parte la encontré súper interesante porque es algo que uno no se cuestiona, uno habla de Dios, pero nadie te pregunta, hey, ¿cómo de algún momento a otro Dios se hizo Dios? Hay una parte del libro de los eclesiastes que me gusta a mí, que quiero compartir, que dice que los eclesiastes miran el pueblo de una manera diferente, ¿no? Nunca lo miraron como lo miraban los profetas. Ellos miraron el libro de una forma filosófica, para enseñar. Eso es lo que en el fondo no hacían. Y en el fondo lo que trataban ellos era como a descubrir por qué el hombre quería siempre estar sufriendo y vivir mostrar como otra realidad. Entonces, en el fondo, eso es lo que hacen ellos, otra mirada diferente a lo que hacen las personas antiguamente. Por eso creo que me gustaría compartir eso como conocimiento, que la gente leyera un poco más la Biblia. Y que se va a encontrar con ese tipo de libros, porque la gente pensará que se encuentra con, no sé, simplemente los evangelios o los libros del Éxodo que muestran esa historia, pero se encuentran con justamente Eclesiastes, sabiduría, eclesiástico, Job, que son libros que te enseñan y te dan una palabra de aliento. Y filosóficamente, porque no además, es que estén hablando, los profetas decían esto, sino que ellos hablan de una mirada diferente, lo hablan netamente como algo profético, o sea, filosófico, que es como la base de lo que te explicaba adelante, que yo siento, que es la base como filosófica de hoy en día, porque si tú te pones a leer un Eclesiastes, va a descubrir muchas cosas interesantes que nosotros no, ni siquiera a veces como ser humano entendíamos que existe, porque no nos damos el tiempo de leer la Biblia. Sí. Entonces es complicado hoy en día que la gente le guste, porque mucha gente te pregunta, porque miran a Dios como un Dios castigador, porque muchos te preguntan, ay, mira, han existido violaciones, golpes, maltrato, entonces te preguntan, oye, ¿y dónde está Dios? Pues, ¿dónde está Dios? ¿Cómo Dios permite que violen a un niño? ¿Dónde Dios permite que maten a una mujer? Entonces, por eso la gente tiene rechazo un poco a la lectura bíblica, pero es una equivocación. Nosotros como seres humanos tenemos esa equivocación de que Dios es un Dios castigador y no es así. Hay una frase muy, muy interesante respecto a eso, que cuando la gente dice, bueno, ¿dónde está Dios cuando ocurren estas cosas? ¿Dónde está el gran ausente? Dicen. Y hay una frase de este gran, bueno, un gran líder político de la Argentina, de los años 40, 50, Juan Domingo Perón, el general Perón. Y él decía, que cuando decían, bueno, si Dios tuviera que bajar cada vez que tuviéramos un problema, a arreglar ese problema, ya le perderíamos el respeto. Y después de perder el respeto, a la semana estaríamos buscando con quién reemplazarlo. ¡Qué lindo eso! Porque en el fondo el concepto también de Dios es que Dios es rey. Y cuando uno ve, y pongamos un ejemplo muy claro, los toca en la vida laboral, si uno ve a un jefe que tiene que estar bajando constantemente de su oficina donde está pensando las grandes decisiones, arreglar lo que tienen que hacer los demás empleados, es que algo está mal y ya lo empiezan a ver mal y dicen, no, chuta, este gallo es débil, dicen, no, hay que cambiarlo rápido. Lo mismo, o sea, y esa visión de Perón me llama mucho atención, decía, en el fondo, esperamos que Dios baje constantemente a darnos respuesta de por qué la vida es así, pero el concepto de la libertad, ¿no? Es decir, tú elegiste. Y un Dios que nos da la forma de vivir, pero el riesgo también, el riesgo de vivir también. Entonces ya estaríamos buscando con quién reemplazarlo, diría, si bajara todos los días a arreglar problemas. De hecho, hay una historia de Jodorowsky en el que se sienta a la mesa a cenar con una monja y él le dice, ok, monja, tú que sabes tanto de Dios, ¿dónde está Dios? Y él le dice, si Dios no está aquí, no está en ninguna parte. Y Jodorowsky queda así como plop.
Y es muy cierto, Dios, si no está aquí, no está en ningún lado, porque al final somos parte de eso, somos creadores de creencia, o ¿cómo se dice? Como creadores de Él, entonces, no creadores del, ¿cómo se dice? Él nos creó, así por decir. Somos parte de su creación. Además que piensa que dentro de nosotros, nuestra creación como terrenal, como seres terrenales y como seres espirituales, nosotros somos seres almáticos que venimos con un alma, entonces el alma es lo que Dios está dentro, el alma en el fondo es lo que está dentro de ti, pues, y que existe, que la gente dice, no, no está el alma, y sí existe el alma, está dentro Sí, de ti. hay algo de muy, misterios. algo de misterio y en el fondo nosotros no, es difícil porque los tiempos que estamos viviendo, de esta angustia, de este virus que ha sido como que la gente dice, ¿cree en el virus? ¿No creo en el virus? ¿Existe? ¿Fue algo maquiavélico que creó el ser humano para destruirnos? Entonces, es como un poco difícil comprender todo eso, pero bueno, hay que aprender y entender las cosas. Yo no sé en qué creer con respecto al COVID, pero si tú me preguntas entre elegir creer o no creer en él, prefiero vivir y no creer para así yo sentirme bien y feliz, porque al final, ¿de qué me sirve pensar que existe un virus? Hay millones de otros virus más. Entonces, estar pensando y estar súper no psicópata, psicoseada, de que cualquier cosa alrededor mío tiene virus, o sea, voy a quedar así enferma, maniática. ¿Cómo que psicoseada? Te salió el puente alto Psicoseada. psicoseada. Así Psicoseada, pues si al final te fijas, todo Mira, alrededor tiene algún impacto, una contaminación, al tan solo hablar con otra persona, te está tirando sus microbios, al tocar algo tienes microbios, entonces somos parte de un microorganismo que vive con nosotros, entonces yo que nos tengo un afecte pensamiento, un virus. ¿no? Tengo un pensamiento referente a eso. Yo siempre creo en el universo. Entonces siempre he creído que cuando llega tu momento de morirte, vas a morirte igual. Te va a caer no sé, pues te tropezaste y te tocó morirte, te va a tocar morirte nomás. Entonces creo que cuando te toca irte no hay nada. Entonces, yo cuando Es, empezó el virus, como que al principio igual como uno que, se psicopatea así, como que, ¿qué sí, es pues, esto? Pero después, yo, no sé, es raro porque, por ejemplo, vengo aquí a Santiago y me dicen, ya, no, tienes que bañarte, sácate los zapatos. Y desinfectate. sí, desinfecta todo. Yo le digo, ya, en serio, porque yo ya no hago nada de eso. O sea, no, yo a veces me siento en el sillón con la misma ropa que anduve afuera, y como que no, lo he tratado de vivir. Sé que es duro, sé que hay gente que ha muerto virus. Pero también, por ejemplo, tuve mi mejor amigo que murió hace poco y no murió del virus, murió de un paro cardíaco fulminante. Entonces, cuando te tiene que llamar, a lo mejor, bueno, en este tiempo tocará morir harta gente, ¿me entiendes? Porque nadie estamos libres de que el día nos toque o mañana no nos toque. Pero creo Es que verdad. vivir angustiados todos los días en saber si me va a pegar el virus o no, es No es triste. vivir. Entonces no Es muy importante. claro, tienes que disfrutar Sí. de divertirte todos los días porque abres tus ojos, porque tienes un lugar donde estar, porque tienes que comer, porque tienes muchas cosas y no seguirte ahogando. Entonces, es difícil porque creo que si nosotros nos ponemos a pensar unos meses atrás o un año atrás, nadie se iba a imaginar que íbamos a estar con una pandemia, todos viviendo encerrados, con una Cierto. mascarilla. Hubiesen dicho, De película. ¿qué eso que me pasó antes, ¿por qué no lo disfruté? Hacía concho, ¿por qué Cierto. no disfruté eso cuando a lo mejor lo podría haber disfrutado? Y bueno, las cosas Cierto. llegan a llegar cuando es el momento y este es el Y, momento para analizarnos, pues, pero exacto. Y aprender, Mareta, porque aprender, como tú dices, nos queda un minuto y para terminar, para que no se nos corte ¿Es el episodio. Ismareta o Hermareta? No, Ismareta, Ismareta. Ismareta. Ismareta, danos en un minuto, así como algo que te gustaría compartir con Ismareta. el resto, con respecto o alguna frase de algún libro, ya que nos queda muy poquito tiempo. ¿Qué te gustaría compartir? creo que la base de toda la lectura es la filosofía que le pone cada ser humano a la lectura. Mm,
un libro va a ser como tú lo quieras interpretar. Entonces una frase sería como mi frase, y creo que no tengo una frase específica, creo que siempre los libros los trato de leer de una manera abierta y filosóficamente, para poder comprender más allá de lo que me quiere transmitir el escritor. Entonces, Exacto. Al final eso es lo que hacen los libros, enseñarte una empatía, porque al ponerte en el lugar del escritor, al ponerte en el lugar de ese autor, de ese personaje, te ayuda a darte cuenta de que no es solamente como tú lo quieres ver la realidad. Hay millones de formas de ver la realidad. les está agregando una ilusión. Entonces, tú lees el libro filosóficamente de una forma que tú veas la ilusión que está en ese libro. Tú lo alucinas como tú quieres verlo. Es la ilusión tuya para que dejen en el fondo que todo fluya nomás. Y en el fondo toda la literatura a veces nos muestra una pequeña ilusión de la vida para ver cómo es la realidad nomás, cómo somos como... Con eso entonces terminamos. Muchas gracias por participar. Te esperamos ver en otro programa porque lo encontré muy entretenido, muy divertido. Volver a ver a lo pasamos Ismareta otra muy vez. bien. Yo sé que Wilfredo la pasó bien también. Sí, no, y ver a Ismareta muriendo, uno recuerda Sí, muchas las veces que... gracias. Le mando abrazos, besitos a los dos y muchas gracias a todos los que nos están viendo. Lean, queridos. Oye, Abran sus mentes. cállate, está hablando tu mamá. Ay, ¿qué dice? ¿Qué dice? Deja de hablar a tu mamá, por Dios. Regalo de la vida que supieran que todavía lo tengo guardado 1000 Y años. vuelta, la tenida da vuelta. Bueno, es que está destruido un poquito, pero... Un poquito harto. pero me sirvió para ser lo que soy hoy en día. Ah, namaste, amén. Amén. Besitos y abrazos. Bye, Gracias. bye.